Este es el discípulo que ha escrito esto, y su testimonio es verdadero. Así, apreciados hermanos, meditando la palabra de Dios en este día, la lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, desde los versículos 20 al 25. Y dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino que si quiero, se queda hasta que yo venga. ¿A ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría de escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos, en este día sábado, contemplando la palabra de Dios, meditando la palabra del Señor en el Evangelio de este día, nos dice la palabra de Dios San Juan, ya que prácticamente llegamos a la conclusión del Evangelio de San Juan en esta preparación para lo que es precisamente el día de mañana, la fiesta de Pentecostés. Y así nosotros, el Evangelio de San Juan nos ha ido mostrando sobre el amor de Dios, el amor que el Padre tiene para con nosotros, nuestra respuesta a llamarle, a seguirle cada vez más. Y dice que Simón Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Aquel discípulo que Jesús amaba, el más joven, que le había entregado su corazón, su vida, su juventud al Señor, que había entregado la pureza de su vida, de su corazón. Ese mismo discípulo que estaba junto a la Virgen María a los pies de la cruz, y nos dice que le dice a la Virgen Madre: ella y a tu hijo, hijo, ella y a tu madre. Ese mismo discípulo que recibió a la Virgen María en su casa, este mismo Pedro le va a decir a Jesús que precisamente seguía el discípulo que amaba, el mismo que en la cena había apoyado su pecho y había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿y a este qué? Jesús le contestó: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Nosotros, apreciados hermanos, aquí la invitación concreta también de Jesús constantemente a seguirle. Tú sígueme. Usted y yo, apreciados hermanos, llamados a seguir a Jesús constantemente. Tú sígueme, a vivir de ese encuentro con el Señor. Tú sígueme en ese seguimiento de la palabra de Dios, en ese estar en su presencia, seguirle constantemente. Tú sígueme, llamados a vivir en Él, en su presencia. Y dice la palabra de Dios: entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. En realidad, no, apreciados hermanos, no es que no iba a morir, ciertamente sí iba a morir, sino que iba a ser un discípulo que iba a dar testimonio completamente también como los demás discípulos que vivieron esa experiencia con el Espíritu Santo y fueron capaces de seguirle al Señor incluso hasta la muerte, en la persecución y en el martirio que dieron los primeros cristianos. Y luego dijo Jesús que no moría, sino que si quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Aquí, apreciados hermanos, tenemos que también agradecer a San Juan, que nos ha dejado escrito el Evangelio. Tenemos el Evangelio de San Juan, tenemos también las cartas de San Juan, tenemos también el Apocalipsis que viene atribuido a San Juan, es decir, a la escuela de San Juan, porque también tenía una escuela que le ayudaba. Él se convierte luego en maestro de otros discípulos y que van a recibir su testimonio, su enseñanza y la van a poner por escrito. Y por esto nosotros tendríamos que agradecerle a San Juan por habernos dejado este testimonio escrito de la vida, de los hechos, de los dichos del Señor. La palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro cada vez más. Y por eso dice: este es el discípulo
que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Por lo tanto, apreciados hermanos, atentos aquí. Jesús hizo muchas otras cosas. Muchas cosas hizo. Si se escribieran una por una, dice el Evangelio, si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo entero podrían contener los libros que habrían de escribir de todo lo que hizo Jesús en su testimonio. Nosotros, apreciados hermanos, también pues agradecerle a San Juan que nos haya dejado por escrito algunas cosas dichas y hechos de Jesús, de la predicación del Señor, que nos han llegado a nuestros días, escritas, y así nosotros la podemos pasar de generación en generación a través de un texto fijo que ha sido la palabra de Dios. Por eso la Iglesia tiene esa misión de custodiar la palabra de Dios, de anunciar la palabra de Dios, de verdaderamente transmitir aquello que ha recibido. Por eso la autoridad de la Iglesia siempre en esa vigilancia de la enseñanza de la palabra de Dios, de ese encuentro con Él. Por eso estamos llamados nosotros a encontrarnos cada vez más con la palabra, que es una palabra viva, que es palabra eficaz para que siga haciendo eco en nuestro corazón, en nuestra vida, y seguir dando testimonio. Que la Virgen María, nuestra Madre Celestial, a quien veneramos, ella nos bendiga y nos acompañe para nosotros seguir siendo discípulos amados de Jesús. Que nosotros podamos perseverar en ese encuentro del Señor, viviendo el amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón y también en nuestras familias. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.